En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso poder encontrarnos nuevamente con el Señor, para escuchar su palabra, para meditarla, pedirle que nos envíe su Santo Espíritu para que esa palabra baje a nuestro corazón, de tal manera que, amándola, la podemos practicar todos los días. Que el Espíritu Santo entonces sea quien nos anime en este momento de escucha, de meditación, de oración. Es Dios mismo quien nos enseña, quien nos guía, quien nos alimenta con su palabra, que es fuente de vida y de verdad. La liturgia de hoy nos presenta como primera lectura este hermoso texto tomado de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida, por medio de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios enviando a su Hijo, en condición semejante a la del hombre pecador, para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por los bajos instintos, sino por el Espíritu Santo. En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte. El Espíritu tiende a la vida y a la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se someten a la ley de Dios ni pueden hacerlo. Y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Palabra del Señor. San Pablo se dirige no solamente a los cristianos de Roma, sino también se dirige hoy a nosotros. Y nos hace una hermosísima invitación a que estamos atentos, a no acogernos definitivamente y apegarnos a todos los instintos materiales, físicos, a todas las cosas que nos presenta el mundo, porque nos podemos alejar de Dios, dado que con mucha facilidad nos dejamos esclavizar del pecado, sino por el contrario, abracemos al Señor en nuestra vida, permitamos que el Espíritu Santo habite en nosotros, de tal manera que, movidos por Él mismo, nosotros tengamos en nuestro corazón al verdadero tesoro que es Cristo el Señor. Si nuestra mente, si nuestro corazón está constantemente apegado a los bienes materiales, a los placeres por los placeres, pues nos alejaremos definitivamente de Dios. Pero si al centro de nuestro corazón es Cristo el Señor quien reina, quien habita, quien orienta nuestra vida, entonces Él, por el amor del Padre, junto con el amor de Jesús,
nos envían al Espíritu Santo para que sea Dios mismo quien nos anime a nosotros a vivir y dándole pleno sentido a nuestra vida. Dios nos ama. Por eso la salvación es una tarea de la Santísima Trinidad, porque Dios Padre, que nos ama y nos ha llamado a la vida, nos ha enviado a Jesucristo su Hijo, para que entregando su vida por nosotros en la cruz, nosotros tengamos vida en abundancia. Y una vez que el Señor Jesús asciende a los cielos, el amor del Padre y del Hijo nos envían al Espíritu Santo. Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor Dios nos está diciendo cada día, entonces superaremos todas las leyes que nos inventen en el planeta Tierra. Porque quien definitivamente ama a Dios, pues su actitud de vida es un permanente hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quien vive de acuerdo a la voluntad de Dios, pues no se equivoca frente al mundo, porque Dios es amor, justicia y paz. Oramos con el Salmo 24. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la asentó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sagrado? El de manos inocentes y corazón puro, que no suspira por los ídolos ni jura en falso. Ese recibirá la bendición del Señor y el favor de Dios su Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el texto del Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Jesús les contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto, y no el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Ayer hablábamos del Señor del tiempo. Hoy, en la práctica, continuamos con el mismo tema, el Señor del tiempo, es decir, el Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros, quien nos hace esa invitación permanente a velar y orar, porque no sabemos en qué momento llegará el enemigo a rondar nuestra casa y a robarnos todas nuestras propiedades. Llegará el enemigo para robar la propiedad de la fe, la propiedad del amor sincero y definitivo, la propiedad de nuestro testimonio de vida. ¿Y de qué manera? Induciéndonos en nuestro interior a quedarnos en la situación de pecado. Por eso el Señor hoy nos advierte que
Si permanecemos en el pecado, pues cualquier torre se derrumbará contra nosotros, haciendo que definitivamente perdamos nuestra vida. No tanto nuestra vida física, porque al fin y al cabo somos peregrinos y un día vamos a morir, sino hay que tenerle miedo a quien definitivamente termina con nuestra vida dándonos la muerte eterna. Por eso conviene estar atentos, ojos abiertos, oídos despiertos. Dios es el eternamente paciente. Él es el dueño de esta viña de la cual nos habla también en el Evangelio. Nosotros estamos aquí incluidos. Somos la viña del Señor. Y al ser la viña del Señor, Él espera que nosotros podamos estar permanentemente dando los frutos que Él espera cosechar de nuestra vida. Pero si no producimos frutos, entonces nos dice el viñador, Él hará que nos arranquen, para que no volvamos a producir fruto, sino que más bien sigamos hacia la muerte. Pero el Señor Dios escucha con mucha atención la propuesta del viñador. El viñador en este caso es el Señor Jesús, quien propone que esperemos. Dios nos espera con paciencia para que, cambiando constantemente nuestras actitudes de vida, podamos de verdad acercarnos a Él y producir los frutos. Por eso es necesario estar constantemente abonando nuestra vida de fe, abonando toda nuestra fe en el Señor. ¿De qué manera? Conociendo cada día más y más a Dios, para que conociéndolo lo amemos muchísimo más. Segundo, haciendo el esfuerzo sincero y definitivo de vivir diariamente los mandamientos, esos 10 punticos que Dios nos propone, para que lo amemos a Él, amemos a la gente, amemos a la naturaleza y nos amemos nosotros mismos. Tercero, qué bueno poder crecer en la oración incesante, orad y velad, nos dice el Señor. Oremos sin cansarnos todos los días. Cada uno tiene una experiencia propia en la oración, pues sigamos profundizando en la oración y sigamos en esa escucha atenta del Señor, para poder permanecer en unión constante con Dios. Luego, podemos abonar nuestra vida de fe y nuestro compromiso cristiano poniendo en práctica las obras de misericordia. Qué bueno leer el capítulo 25 de San Mateo, donde Él nos explica qué son las obras de misericordia. En fin, Dios nuestro Padre es muy paciente y espera que nosotros todos los días nos acerquemos más y más a Él, para que, permitiendo que Él acontezca en nuestra vida, logremos ser testigos creíbles donde quiera que nos encontremos. Señor Dios, hoy queremos darte gracias por cuanto haces por nosotros. Gracias por tu amor, por tu paciencia en esperarnos, para que cada día nos acerquemos más a ti, olvidándonos de todos los apegos mundanos que nos alejan de ti, de tu presencia viva y salvadora. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.